Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaciel Mariscal, soy aspirante a la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema de investigación que elegí es el origen del número E. Me parece un buen tema de investigación, ya que muchas personas realmente no saben eh, cuándo y dónde se originó este número. Eh, a diferencia, por ejemplo, de pi, el número E es un poco más difícil de definir. La gente normalmente no indaga tanto en este número como se espera que lo hagan con el número pi. Por ejemplo, el número pi se define de una manera un poco más sencilla, como el perímetro de cualquier circunferencia entre su diámetro. En cambio, el número E no es tan fácil de definir. Para ello hay que tener un poco más de conocimientos de cálculo y, y bueno, el propósito de esta investigación es más que nada dar a conocer un poquito más el origen de este número y que la gente entienda un poco más por qué es tan importante. Bueno, para empezar, voy a presentar mis objetivos generales y específicos. Como objetivos generales puse el investigar el proceso a lo largo de la historia por el cual se definió el número E. Como segundo objetivo, encontrar las principales aplicaciones en las matemáticas, así como en otras áreas relacionadas. De objetivos específicos, es encontrar el momento en el que queda definida y nombrada como la constante que se conoce a día de hoy y entender mediante un lenguaje sencillo las aplicaciones o algunas de las aplicaciones que tiene en diferentes campos. Ahora voy a hablar un poco de los antecedentes que tengan que ver con esta constante. Para empezar, quiero hablar un poco de John Napier. John Napier fue un matemático el cual definió por primera vez los logaritmos en un tratado matemático llamado Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio. Este tratado fue publicado en 1614 y es la primera vez que se hace una referencia indirecta al número e, ya que el número e es la base de los logaritmos naturales. La siguiente persona de la que hay que hablar es Jacob Bernoulli. Él fue un matemático y a él se le atribuye la primera aproximación de la constante E cuando intentaba resolver un problema del interés compuesto continuo, del cual hablaremos más adelante y trataremos de explicar cuál fue su aproximación, ya que me parece que la aproximación que tuvo es bastante intuitiva y me parece una gran forma de entender cómo se obtiene el número E. Otro personaje muy importante del que hay que mencionar es Leonhard Euler, uno de los más grandes matemáticos de la historia. Leonhard Euler fue el primero en utilizar la letra E como símbolo de la constante E. Incluso se le llega a llamar constante de Euler a este número. Y descubrió grandes propiedades de esta constante. De hecho, tuvo varias aportaciones en el cálculo, como definir la función exponencial y la función del logaritmo natural de manera simétrica. También utilizó la serie de la función exponencial para demostrar propiedades de esta función y la relacionó con las funciones trigonométricas de seno y coseno. Más adelante veremos en qué fórmula es que estas funciones quedan relacionadas. Ahora vamos a tratar de explicar y de definir la constante E.
Hay varias formas en las que E puede ser definida. Nosotros nos vamos a enfocar en la que tuvo Jacob Bernoulli, la que mencioné hace un rato, una aproximación a partir de un problema del interés compuesto. Pero primero quiero mencionar algunas propiedades de E. Es un número que pertenece al conjunto de los números reales. Es irracional, esto significa que no puede ser representado mediante una división de dos números enteros o una fracción. También es un número trascendental, esto significa que no puede ser raíz de ninguna ecuación algebraica con coeficientes racionales. A la derecha tenemos una tabla en la que vienen ejemplos de números que pertenecen a los números reales, y tenemos el ejemplo de E, que pertenece en específico a los irracionales y los trascendentes. ¿Okay? Y tenemos otros ejemplos como el número pi y el logaritmo natural de 2. Ahora sí vamos a hablar un poco del problema del interés continuo, el cual utilizó Jacob Bernoulli para aproximarse a la constante E cuando intentó resolverlo. Para empezar, imagina que un banco te paga el 100% de interés por una inversión anual que tú hiciste. Si tú invertiste 1,000 pesos, en un año el banco te pagará otros 1,000 pesos, por lo tanto tu dinero creció a 2,000 pesos. Ahora imagina que el banco te paga 2 veces al año en vez de una sola. En el primer periodo te paga el 50% y en el segundo periodo te paga otro 50%. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tú inicias con una inversión de 1,000 pesos. Al primer periodo, el banco te paga esos 1,000 pesos más el 50% del interés de esos 1,000 pesos. Por lo tanto, tu dinero crece a 1,500 pesos. En el segundo periodo, lo que ocurre es que los 1,500 pesos que ahora tienes, tú los estás reinvirtiendo. Entonces, tu dinero va a crecer de 1,500 más el 50% de esos 1,500, que son 750 pesos. Por lo tanto, tu dinero crece a 2,250 pesos. Como puedes observar, entre más veces inviertas o reinviertas el dinero, más crecerá tu dinero. A esto se le llama interés compuesto. La fórmula de abajo es solo una manera de reescribir la fórmula de arriba, y en la siguiente diapositiva quedará un poco mejor explicado esto. Imagínate qué pasaría si en vez de reinvertir 2 veces el dinero, lo reinviertes mensualmente, o sea, 12 veces. Para esto podemos usar esta fórmula, que es un poco que es la misma fórmula que aparecía en la diapositiva anterior, solamente reescrita de esta manera. R es igual a la tasa de interés anual, que sería el 100%, y N es igual al número de periodos durante el año. Entonces, si nosotros queremos reinvertir nuestro dinero 12 veces, tendríamos que utilizar esta fórmula, y sería 1 más el 100% entre 12 elevado a la 12ª potencia. Ahora, como puedes observar, ¿qué pasaría si dividimos los periodos mensualmente? O sea, 12 veces por año. Nuestra cantidad se multiplicaría por 2.61. Ahora, ya nos dimos cuenta que entre más dividamos los periodos anuales, nuestra cantidad crece un poco más. Entonces, ¿qué pasaría si dividimos el año en 10,000 periodos? Nuestra cantidad crecería 2.71 veces. ¿Qué quiere decir esto? Como puedes ver, entre más veces dividamos los periodos anuales, más nos acercamos a un número. En este caso, el número es la constante E. De esta manera, Jacob Bernoulli lo descubrió por primera vez, y él utilizó el concepto de límite para representar o definir al número E.
Utilizando el concepto de límite en el que n tiende a infinito, podemos representar periodos infinitos en un año, y esto converge a nuestra constante e. De esta manera es como Jacob Bernoulli se aproximó a este número. Cabe recalcar que hay otras maneras de definir a e, pero esta en específico me pareció una de las más intuitivas y fáciles de entender. Ahora veremos algunas de las aplicaciones que tiene e en diferentes campos. En el cálculo, la función exponencial e a la x es muy importante, en parte porque es la única función no trivial que su derivada es ella misma, y por lo tanto su antiderivada o integral también es ella misma. En las gráficas de la derecha podemos observar la función e a la x graficada arriba, y abajo tenemos la función e a la x con dos derivadas. La primera derivada en azul está en el punto 1 y su pendiente o derivada es igual a e, ya que e a la 1 es e. La segunda derivada, la de color amarillo, está en el punto 0 y su pendiente o derivada es igual a 1, porque e a la 0 es igual a 1. Otra de las funciones importantes de la constante e puede ser observada en la fórmula de Euler. Como mencioné hace algunas diapositivas, Leonhard Euler pudo relacionar la función exponencial con las funciones trigonométricas, y en esta diapositiva podemos observar que esta relación existe en su fórmula. E elevado a la i por x es igual al coseno de x más i por el seno de x. Y bueno, ahora veremos un caso especial de la fórmula de Euler en el que la variable x es sustituida por la constante pi. Por lo tanto, e elevado a la i por pi es igual al coseno de pi más i por el seno de pi. Y ya que el coseno de pi es igual a -1 y el seno de pi es igual a 0, se sigue que e elevada a la i por pi es igual a -1, lo cual implica la identidad de Euler, que es e elevada a la i por pi más 1 es igual a 0. Esta fórmula se considera una de las fórmulas más bellas de las matemáticas, ya que implica 5 números muy importantes en las matemáticas, y cada uno pertenece a un área pues muy distinta. Por ejemplo, la constante e puede ser utilizada en finanzas para calcular el interés compuesto. La constante i es la constante imaginaria, la cual se utiliza en áreas como la electricidad para modelar señales eléctricas en corriente alterna. La constante pi es utilizada en geometría. El número 1 pues es la unidad, y con él podemos realmente crear cualquier número, y el 0 es la representación pues de la nada, lo cual también es bastante importante en las matemáticas, ¿no? Entonces, ver que existe una relación entre todos estos números tan distintos, pues te deja un poco pensativo. Ahora hablaré de las conclusiones de esta investigación. Pues para empezar, nos dimos cuenta y ahora sabemos que Jacob Bernoulli es el que encuentra y acota por primera vez una expresión que se aproxima bastante al número e. Finalmente, Euler, al estudiar el desarrollo en serie de las funciones exponenciales, define e y las relaciona con funciones trigonométricas. Y otra conclusión sería que, a diferencia de otro número muy importante como pi,
definir el número E a veces no es tan sencillo o no es tan intuitivo como pi, se necesita una explicación un poco más profunda. Es por eso que el comprender la definición de E y el por qué sus diferentes representaciones es fundamental para entender la función exponencial y cada una de sus propiedades. Ahora, de acuerdo a cómo se imparte la enseñanza de esta constante, pues sería bueno que los profesores motiven a los estudiantes a que indaguen un poco más y que comprendan de dónde se origina este número tan importante y que no se conformen con la definición que se imparte en los cursos de preparatoria o universidad, ya que a veces por falta de tiempo el estudiante no profundiza en el tema y se queda con una definición bastante vaga de este número. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado mi tema de investigación. Cualquier duda o pregunta, por favor, háganmela llegar a mi correo electrónico, el cual se encuentra en la primera diapositiva. Y aquí les dejo las referencias y fuentes de consulta de donde obtuve la mayoría de la información. Muchísimas gracias por su atención, compañeros. Hasta luego.